Hola, estimados y estimadas estudiantes. En este espacio les voy a hablar acerca de la planeación didáctica en matemáticas. El propósito es que podamos identificar y relacionar los elementos que integra una planeación didáctica, así como seleccionar las mejores técnicas y estrategias asociadas a las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Es importante para ello analizar que para ser docente de matemáticas no solamente es necesario dominar las matemáticas. Es importante que tengamos conocimientos y saberes de otros espacios, de otras disciplinas, principalmente el asociado a la propia de nosotros, que es la didáctica de la matemática, así como de la matemática educativa en la cuestión de la investigación. La didáctica de la matemática nos va a permitir tener elementos asociados al proceso de enseñanza-aprendizaje, de los problemas asociados a las dificultades que enfrentan los estudiantes al desear aprender matemáticas, así como los retos que implica para el profesor diseñar actividades didácticas que desarrollen la competencia del pensamiento matemático. Otro elemento importante es la práctica educativa, es saber cómo moverse, digamos, en el ambiente escolar, en la gestión del aula, ya sea virtual o presencial. Es importante que como profesores sepamos cuál es la mejor manera de desarrollar una práctica educativa, cuáles son los principios, cuáles son las actividades importantes que debemos desarrollar como profesores. Otro elemento a considerar sumamente importante es conocer a nuestros estudiantes. No solo conocerlos en sus afinidades y sus intereses, también conocerlos desde la perspectiva social, cómo se caracteriza la juventud y la niñez, qué es importante para ellos, cómo trabajar para el futuro, cómo desarrollar eh, habilidades para que puedan desenvolverse en una sociedad como ciudadanos autónomos, críticos, capaces de poder desarrollarse integralmente. Es necesario pues analizar estudios, trabajos acerca del desarrollo del adolescente, de la niñez, todo aquello asociado con la psicología del aprendizaje, la sociología del aprendizaje, que hablan de las características propias de nuestros estudiantes. Y bueno, finalmente el currículum, que es el que marca la pauta de los contenidos, de la organización, de las temáticas que vamos a organizar en el currículum. Este es dictado por una política educativa, un proyecto nacional que establece los principios pedagógicos que hay que desarrollar, el enfoque didáctico que se va a desarrollar, el tipo de competencias, las habilidades a desarrollar, todo asociado en el aspecto general como educación, pero también en el aspecto particular en el área de las matemáticas. Como ustedes han desarrollado en otras de sus clases, una secuencia didáctica está asociado al tema de la planeación didáctica. Pues dentro de la planeación nosotros desarrollamos una secuencia didáctica. Y bueno, esta es caracterizada como un conjunto de actividades que son organizadas, sistematizadas, ordenadas, ¿sí? Que poseen una coherencia interna entre ellas y bueno, que tiene como objetivo desarrollar pues competencias, aprendizajes esperados, plasmados en el currículum, pero también alineados a lo que busca en sí la disciplina de la matemática educativa y la educación matemática. Como saben, se integra en tres momentos. Uno que habla de la recuperación de los conocimientos previos, que es el inicio. El desarrollo, que es donde se abordan o se desarrollan cierto tipo de conceptos, habilidades, actitudes y se realizan diversas actividades que fomentan pues este desarrollo de competencias y el pensamiento matemático. En el cierre es el espacio donde ustedes pueden integrar integrar estos procedimientos. Dependerá de los objetivos de aprendizaje, del plan de trabajo del profesor, aquello que vea pertinente a trabajar en la parte del cierre, pero generalmente es
trabajo asociado a la integración de los saberes desarrollados. Hay que considerar, por supuesto, los intereses de los estudiantes, la organización, la dinámica grupal, los espacios y tiempo, las características de los materiales y su uso. Hay que considerar ciertas estrategias didácticas, en un momento vamos a hablar de alguna de ellas. Dentro de las técnicas están las de orden didáctica y el orden dinámica y didáctica. Las asociadas a la dinámica tienen que ver con esta organización social, que tiene que ver con la comunicación del grupo, cómo se desarrollan las actitudes y las relaciones interpersonales entre los estudiantes y cómo es que éstas infieren directamente en el desarrollo de las actividades productivas, digamos, académicas de los estudiantes. Las didácticas están asociadas a la parte de desarrollo de una producción o productividad académica asociada a un conocimiento, una habilidad matemática, es decir, estos aprendizajes esperados. Los materiales didácticos pueden ser de corte concreto o virtuales. En el área de matemáticas se facilita mucho el trabajo concreto de los materiales, pero también es importante utilizar las bondades de los materiales virtuales, de todas esas facilidades que nos pueden presentar y habilidades que desarrollan, ¿no? O sea, yo creo y bueno, cada uno de los tipos de materiales tienen cierta finalidad, propósito y orientación de trabajo. En una clase de matemáticas pues tenemos que aportar, tenemos que apoyar, apostarle a la diversidad de estrategias y de actividades didácticas. Una de las cosas que he comentado siempre es que busquemos el apoyo de las aportaciones de la investigación en matemática educativa. Pues bueno, son las que nos dan una pauta y nos dicen los avances que hay acerca de este fenómeno educativo y de las dificultades que se pueden presentar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde mi perspectiva y de la matemática educativa, para innovar es necesario hacer investigación. Es decir, la investigación nos va a dar las pautas para poder hacer aportaciones, innovaciones, cambiar esas tradiciones o salir de lo que tradicionalmente se ha hecho y se ha implementado para el área de matemáticas. Una de las cosas que es importante promover como principal actividad o estrategia es lo asociado a las situaciones problemáticas. Las situaciones problemáticas entendidas como un diseño de una actividad elaborada por un profesor asociada a las necesidades de los estudiantes, que no sea lo suficientemente sencilla para que el estudiante no le tome importancia o que tampoco sea lo suficientemente difícil, porque generar situaciones difíciles generan frustración en nuestros estudiantes y si tenemos un estudiante frustrado es complicado que pueda ascender al espacio del aprendizaje. Pues por ello que hay que buscar un equilibrio, ¿sí? Una parte intermedia, donde pongamos en conflicto los saberes que tiene, que son estos saberes previos, y a donde queremos llevar lo que es esta zona de potencial. Una de las estrategias que yo promuevo en las clases es la realización de esquemas de algoritmo, de mapas mentales, conceptuales, utilizar la mnemotecnia, sobre todo para aprender algunas cosas, porque en el área de matemáticas la memoria, si bien no es lo importante, sí es necesaria. Es decir, lo que debemos alejarnos de un aprendizaje memorístico, evidentemente. Pero la memoria es un elemento que es una habilidad que tenemos como humanos que nos sirve en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Entonces, si sabemos cómo utilizarla estratégicamente, por ejemplo, por ejemplo con la mnemotecnia, podemos potenciar algunas y facilitar algunas actividades en nuestros estudiantes, ¿no? Siempre es importante utilizar actividades de gimnasia cerebral previo a algunas actividades, inclusive al iniciar la clase, o utilizar algunos ejercicios de concentración. Por otra parte, es importante utilizar también, apoyarnos del software matemático, sobre todo el que es de acceso libre, trabajar con diferentes interactivos que en la web podemos encontrar muchísimos. Lo que les comentaba, los materiales virtuales y concretos. Es bien importante también considerar la literatura en las matemáticas.
hay muchas lecturas asociadas a las matemáticas que invitan a pensar las matemáticas de forma diferente. Una de las cosas, si ustedes están mirando esta diapositiva, yo les pongo canciones, rimas, poemas, cuentos, todo asociado a matemáticas es posible, hacer arte, hacer maquetas. Es decir, empezar a ver la clase de matemáticas desde otra perspectiva, no solamente aquella donde el profesor se para enfrente, explica frente a un pizarrón un tema, luego pone ejercicios, luego los estudiantes los elaboran y así la dinámica de la clase, pues de repente pareciera muy tradicional, eh, muy cíclica, y eso, esta cotidianidad, pero de alguna manera costumbre más bien, pues no genera actitudes que favorezcan el aprendizaje en las matemáticas. Una de las cosas que siempre promuevo es que en la clase de matemáticas podemos exponer con los estudiantes, podemos jugar, podemos abrir espacios para hacer cosas que se hacen en otras asignaturas, por ejemplo, de orden social, que las podemos hacer en matemáticas. Empecemos a cambiar la perspectiva de que una clase de matemáticas es un profesor que sabe mucho explicando algoritmos y los estudiantes se dedican a hacer ejercicios prácticos. Que si bien los ejercicios prácticos son importantes para desarrollar ciertas habilidades, no deben de ser la única fuente de trabajo. Bueno, en una clase de matemáticas siempre hay que buscar que los estudiantes construyan su conocimiento, por ejemplo, en la construcción de fórmulas, de teoremas, de axiomas, evitar la memorización y enunciación de teoremas o propiedades o leyes. Hay que buscar la manera de llegar con los estudiantes, ¿no? Que ellos puedan hacer conjeturas que los lleven a deducir leyes o axiomas o teoremas, que en nuestra clase de matemáticas podamos desarrollar procesos heurísticos, ¿sí? Donde empecemos a buscar la forma de resolver diferentes tipos de problema de una forma progresiva. Enseñar a los estudiantes, pues, a que ellos son capaces de desarrollar la resolución de problemas. Bueno, la planeación didáctica puede tener muchos elementos, sin embargo aquí les pongo algunos, ¿no? Por supuesto los datos generales, el desarrollo de los 3 momentos de aprendizaje que les comentaba, incorporar estrategias didácticas asociados pues hacia el docente y hacia el estudiante, técnicas didácticas y de dinámica grupal, la descripción de la organización del grupo, los tiempos, los recursos y materiales didácticos, las evidencias de desempeño, los criterios con los que vamos a evaluar, la descripción de la metodología de trabajo, es decir, cómo se realizará la clase, por supuesto las fuentes consultadas, considerar de forma transversal los ambientes de aprendizaje que se desarrollarán, cómo se fomentarán los diferentes estilos y formas de aprender de los estudiantes, cómo motivar la motivación, y cómo desarrollar de forma armónica el contrato didáctico que hemos establecido con nuestros estudiantes. Aquí les presento un ejemplo de planeación didáctica. Realmente lo que yo les comentaba hace un momento es, ustedes pueden diseñar el formato como ustedes lo deseen, pero cuidando al menos estos 3 momentos de aprendizaje, las evidencias de desempeño, los materiales didácticos, la organización la pueden hacer como ustedes más lo prefieran. Y bueno, aquí les dejo algunos elementos que podemos considerar. Digamos que este plan está por aquí descrito, ¿no? ¿Qué estrategias podemos usar? Algunos recursos que podamos utilizar. Es importante hablar también de la organización del grupo, ahorita lo vamos a abordar. Tratar de usar juegos, de promover siempre el lenguaje matemático, de poder trabajar por proyectos, de poder utilizar otro tipo de actividades como las que les mencionaba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, el caso de la gimnasia cerebral, de los ejercicios de concentración, pueden ser actividades correspondientes al inicio, ¿no? En la parte del cierre, como ya les mencionaba, son actividades integradoras que fomentan una retroalimentación y bueno, que aportan
a la síntesis, al análisis y a las conclusiones. La organización del grupo es bien importante. Estoy hablando de la organización grupal dentro de un aula física. La organización grupal en una aula virtual también es posible a través de diferentes plataformas y aplicaciones, pero es muy necesario que para que esta organización del grupo hay que considerar los objetivos de las actividades que vamos a desarrollar, es decir, si vamos a desarrollar un espacio individual, pues este espacio que es el más tradicional lo podemos utilizar, pero si deseamos hacer proyectos, puede ser uno como este o como este, si vamos a trabajar algún proceso de o evaluación o grupos de trabajo para también desarrollar proyectos, o sea, se pueden acomodar de muchas formas. Plenarias o discusiones grupales también se pueden hacer, ¿no? Ya ustedes dirán de qué forma organizar el grupo. La dinámica grupal es muy importante porque es una forma de poder conocer cómo se encuentra el grupo a nivel interpersonal, porque definitivamente las cuestiones de actitud asociadas a lo interpersonal interfieren directamente a las cuestiones de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí les pongo unos esquemas asociados a la aplicación de un sociograma en un grupo. Y si ustedes se dan cuenta, podemos identificar diferentes grupos, subgrupos, cadenas, selecciones mutuas. Están diferenciados por niñas y niños. De ahí podemos ver cómo el comportamiento de un estudiante puede cambiar en la cuestión de rechazo, de cuestión de recreación y de productividad. Conocer la dinámica grupal nos permite a nosotros identificar aquellas situaciones que debemos atender, siempre con el fin de mejorar las cuestiones interpersonales, que eso es algo muy importante como profesores que tenemos que tomar en cuenta. No solamente nos dedicamos a impartir clases, sino que estamos formando a personas, a humanos, a ciudadanos, y tenemos que tener esa sensibilidad de poder trabajar. Y yo les puedo decir que si un grupo está contento, si un grupo se siente cómodo con sus compañeros, con su profesor, profesora, la cuestión académica fluye de forma natural. Es decir, y bueno, las técnicas de dinámica de grupo están asociadas pues al fomento de valores, a la integración grupal, a fenómenos como la comunicación, la convivencia, la colaboración. Y bueno, les comentaba que todo esto hace que el aprendizaje pueda fluir de la mejor manera. Otra de las cosas bien importantes es la administración del tiempo. La verdad que los tiempos curriculares a veces son muy complicados porque el programa pide que vayamos corriendo, ¿no?, con los temas. Y a veces como profesores nos toca poder analizar este currículum y poder ver en qué parte nosotros podemos mediar, podamos mover algunas cosas. Nosotros como docentes tenemos esa habilidad y esa facultad, inclusive para poderlo argumentar con algún coordinador académico, ¿no?, de la institución en la que estemos laborando. Es bien importante que podamos mediar en estos tiempos institucionales en la política educativa referente a los planes y programas de estudio, el tiempo de la clase, porque a veces tenemos un tiempo muy reducido, ya platicábamos anteriormente, los grupos muy numerosos, cómo es que esto hace que los tiempos sean complicados de trabajar, ¿no? Y los tiempos de gestión de estudio, cómo es que el estudiante desarrolla su estudio de forma autónoma o cómo es que nosotros fomentamos esta forma de autogestión de conocimiento. Sin duda, la figura más importante pues son los profesores, porque los profesores nos toca diseñar antes de entrar a clase, adecuar durante la clase y pensar en el futuro para cuando se acerque otra clase. Entonces es bien importante cómo nosotros administramos nuestro tiempo, no solamente en una planeación didáctica, sino cómo es que nosotros organizamos todo un esquema de trabajo de un ciclo escolar, por ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con bloques, con ejes de trabajo y con diferentes organizaciones dependiendo del nivel educativo y la institución en la que ustedes laboren.
Ya les comentaba un poquito en una diapositiva anterior acerca de la importancia de los materiales y recursos didácticos, cómo es que nosotros podemos utilizar las bondades de la tecnología o materiales sumamente sencillos que podemos comprar en una papelería o tener en casa, pero también aquellos materiales que son concretos, que ya venden para utilizar. Cada uno de ellos tiene sus bondades, sus facilidades. Es cuestión de que nosotros podamos determinar qué necesitamos para cierto desarrollo de temática o de aprendizaje de nuestros estudiantes. Hay que analizar muy bien los materiales, las técnicas, los recursos que podamos utilizar para potenciar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Es importante también conocer los aspectos de la evaluación del aprendizaje. Como saben, algunos lo definen como 3 tipos de evaluación o 3 momentos de evaluación. La diagnóstica, la formativa y la sumativa. Están asociados, por ejemplo, al antes, al durante y al cierre. La diagnóstica es sumamente importante ya que nos permite reconocer los intereses de nuestros estudiantes, porque la evaluación diagnóstica no solamente es de conocimientos asociados a las matemáticas, ¿no? Sí, por supuesto, es necesario porque nos marca, nos permite conocer el estado de conocimiento y eso permite que tracemos una ruta de trabajo. Pero también es importante conocer los intereses y las necesidades, condiciones de nuestros estudiantes. Eso nos permite fortalecer y humanizar nuestro trabajo como docentes. La formativa es la ideal, es la que desarrollamos durante todo el proceso, ¿sí? Nos permite desarrollar durante todo el proceso de aprendizaje, valorar, ¿sí? Cuál ha sido ese avance de nuestros estudiantes, cómo se ha desarrollado y en ese momento poder también nosotros tener los elementos de ayudar en el momento preciso a nuestros estudiantes, ¿sí? A veces algunos aprendizajes necesitan cierta maduración y es lo que se puede ir trabajando en este tipo o en este momento de evaluación. El estudiante necesita conocer cuál ha sido su avance y tiene que ser definido a través de los criterios. A veces este proceso es un poco complicado porque las ideas o la comunicación entre el docente y el profesor son distintas porque son escenarios que tienen, digamos que intereses un poquito alejados. Por eso es importante buscar un espacio donde tanto el profesor exponga como el estudiante reciba y él también exponga y lleguen como a un acuerdo para poder establecer estos acuerdos, ¿no? Debe de haber esta retroalimentación constante para, que esta información no solamente ayude al profesor a desarrollar otras estrategias, sino que ayude al estudiante a saber qué es lo que requiere mejorar. Siempre eso es bien importante. Y bueno, la sumativa, que tiene que ver con la emisión de una calificación, corresponde al grado de desempeño de los estudiantes relacionados en particular con un logro de un objetivo curricular establecido por un plan de estudios. A veces, bueno, la gente piensa que si el estudiante reprueba es porque no tiene la capacidad. Y la verdad es que no necesariamente. Puede haber estudiantes que sí tienen la capacidad, pero que a veces los criterios o los instrumentos no fueron los adecuados o simple y sencillamente el estudiante no contó con el tiempo necesario porque los ritmos no se adecuaban a él y entonces es por eso que no se acreditó la asignatura por este tipo de razones, ¿no? Siempre es bien importante como tener esa sensibilidad. Ahora, otra cosa importante a rescatar aquí es el tipo de instrumentos y técnicas. Es importante que sean congruentes con lo que el profesor está pidiendo. Si hay un proceso, por ejemplo, si queremos evaluar la argumentación, una actividad propia para fomentar la argumentación sería que el estudiante exponga la resolución de un problema, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que definir muy bien qué aprendizaje queremos lograr en los estudiantes y de qué forma podemos evaluarlo, ¿sí? La información que nosotros recibamos
de la evaluación siempre va a ser importante para tomar decisiones asociadas al aprendizaje de los estudiantes. Por eso es que es bien importante. Y el proceso la evaluación del aprendizaje tiene que ser concebida como un proceso de mejora, eh, una oportunidad para mejorar no solamente el estudiante, sino el profesor. Bueno, algunas sugerencias para trabajar en la clase. Definitivamente hay que establecer un encuadre claro, hay que diseñar situaciones de aprendizaje que generen conflictos cognitivos, que generen un análisis que les permita trascender hacia el desarrollo de estas competencias matemáticas o competencias ciudadanas. Por supuesto, considerar la importancia del manejo de grupo y la dinámica grupal, buscar el interés de nuestros estudiantes, buscar situaciones, problemas sin trivializar la vida cotidiana, porque a veces se inventan problemas que no tienen una coherencia lógica, ¿no? Es bien importante generar muchas preguntas en los estudiantes. Estar preguntando, cuestionando, siempre es importante. Buscar la diversidad de estrategias, considerar la diversidad de formas y estilos de aprendizaje, promover siempre, aunque no sea una temática en particular, siempre hay que promover el lenguaje matemático, pensar en formas diferentes de enseñanza de las matemáticas. Siempre hay que buscar hacer intentos distintos. Siempre también es importante fomentar la participación, la congruencia de la evaluación que comentaba, sobre todo la diversificación de las técnicas e instrumentos de evaluación, buscar pues la construcción de conocimientos, evitar la saturación de exposiciones. Si el profesor solamente se dedica a exponer, está dando un discurso hacia sus estudiantes que él es el poseedor del conocimiento. Y la verdad que nuestros estudiantes tienen una gran capacidad, ellos tienen habilidades a veces para buscar soluciones a los problemas matemáticos distintas a las de nosotros, y eso es un logro, es algo que debemos celebrar como profesores, invitarlos, darles su espacio, que ellos puedan mostrar a la clase que tienen una habilidad y que la pueden compartir y que es valiosa para ellos y para el profesor. Esto le da confianza, le da determinación al estudiante, genera otro tipo de dinámica y actitudes hacia la clase de matemáticas. Al estudiante no es que no le gusten las matemáticas, o sea, lo que a él no le gusta es no poder aprenderlas, y si no las puede aprender es que hay que buscar formas en conjunto entre los estudiantes y los profesores para poder lograrlo, ¿no? Y el profesor tiene que estar ayudado no solamente por el insumo del estudiante, sino por formación docente y por la investigación en la matemática educativa, así como el trabajo colegiado con otros docentes. Una de las sugerencias que yo siempre busco en la clase de matemáticas es que haya plenarias, haya discusiones grupales, ¿no? Hablar acerca de una temática nacional donde se puedan visualizar las matemáticas, generar ambientes sanos de aprendizaje, ambientes saludables, de atención a la diversidad, incluyentes, lúdicos. Y bueno, como docentes, considerar estos aspectos emocionales de nuestros estudiantes y de nosotros como profesores. Aceptar que cometemos errores y que seguramente los vamos a seguir cometiendo, pero decirle eso al estudiante para que el estudiante pueda tener también esa sensibilidad, porque así como ellos se equivocan, el profesor también. A veces que el estudiante sepa que el profesor es un humano hace más sensible esta clase. Es bien importante que trabajemos procesos de autoevaluación, porque eso nos ayuda a mejorar entre los estudiantes y en la clase, por supuesto, como docente. Siempre mi sugerencia es tener humildad hacia el trabajo de la docencia. Es un trabajo muy sensible, muy humano, donde tenemos que pensar en el otro, donde debemos apoyar a nuestros estudiantes a lograr sus aprendizajes, mostrar y de verdad tener interés hacia ellos, involucrar a todos nuestros estudiantes, salir a veces de esa zona de confort, de los formularios, de las cosas que ya tenemos hechas, y atrevernos y animarnos a hacer cosas distintas, porque eso nuestros estudiantes lo van a valorar, ¿no? Es bien importante generar confianza con ellos, tener esa paciencia e insisto, la humildad hacia el trabajo docente. Los retos son muchos.
Para llegar a la innovación hay que dar un camino, un recorrido interesante. ¿Sí? Hay que buscar, crear nuevas prácticas, nuevas situaciones, y eso no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer en colectivo, en comunidades de aprendizaje con mismos docentes. Busquemos y tratemos de hacer esas alianzas entre nosotros, porque cada uno de nosotros tiene que aportar, tiene algo bueno que aportar a este fenómeno que implica el aprendizaje de las matemáticas. Actualmente nuestras aulas han cambiado y nunca volverán a ser las mismas. Tenemos que entonces repensar, reencauzar, resignificar, dar otros significados, replantear. Nosotros tenemos todo para poder hacerlo, para poder transformar nuestra práctica, para poder transformar los espacios de aprendizaje. Bueno, yo los dejo con esta reflexión, los invito a charlar, a platicar y les agradezco mucho